manera que vamos a comenzar, salvo su mejor opinión, vamos a comenzar con la reiteración del saludo de parte de toda la corporación, de todos los académicos. Le doy la palabra al doctor Juan Luis Cebrián y quedamos entonces a su disposición. Doctor Cebrián. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Reitero mis disculpas por este incidente del que no soy responsable, pero que solo sucedió anoche y, por supuesto, para mí era prioritario y es prioritario el estar en relación con la academia, ¿no? Voy a hacer una intervención, espero que breve, 10-15 minutos, para poder dar paso a un diálogo efectivo y que sea útil para todos, ¿no? En primer lugar, hay una discusión normalmente entre los periodistas hay una discusión muy vieja. Yo llevo 50 y tantos años de periodismo activo, y es que los periodistas presumimos que somos gente que está fuera de palacio, es decir, que no somos de la casta, como ahora se dice modernamente, ¿no? Y hay una discusión si estamos fuera de palacio, si estamos dentro de palacio, en definitiva, si pertenece la prensa y los medios de comunicación al establishment, como muchos sectores de la izquierda y progresistas dicen y protestan, porque dicen que es un poder vicario del poder político, del poder económico, o si, como solemos decir los periodistas, nuestros votos son los lectores o los oyentes o los televidentes y pertenecemos al pueblo, ¿no? Yo diría que la nuestra es una raza mixta, ¿no? Porque la prensa, tal y como la conocemos, los medios de comunicación, tal y como los conocemos, ya han llegado hasta nuestros días, forman parte de la institucionalidad democrática. De hecho, era el cuarto estamento en la Revolución Francesa, y desde un principio, desde el nacimiento de la democracia liberal, todo el mundo coincidió en que lo básico era la libertad de expresión, porque para ejercer su voto los ciudadanos, para ejercer sus opciones, para controlar al poder o para decidir sobre quién lo debía ejercer, efectivamente se necesitaba una ciudadanía informada, y por lo tanto la libertad de expresión, la libertad de prensa y de pensamiento era básica en la construcción del nuevo orden liberal, ¿no? Es interesante ver que desde la protohistoria de la democracia siempre las primeras leyes que se promulgan son las leyes de libertad de imprenta, como entonces se decía. Esto sucedió precisamente en las Cortes de Cádiz, antes de reunirse en Cádiz, cuando se constituyeron en la isla de San Fernando, de la que luego tuvieron que escapar los constituyentes porque estaban asediados por la artillería de los franceses que habían invadido la península. La primera ley que se aprueba es precisamente la ley de libertad de imprenta. Y esta ley, paradójicamente, aparece hoy en los anales de la República Mexicana como la primera ley de la República Mexicana independiente, que es exactamente igual, la copiaron los constituyentes mexicanos de la ley que habían promulgado los independientes, los constitucionalistas en Cádiz, ¿no? Hay una cosa muy importante que tenemos que comprender, que los medios, por lo tanto, forman parte de la institucionalidad democrática, para bien o para mal. No sé si están dentro de Palacio, no pertenecen a la Corte en cualquier caso. En todo caso están en los pasillos, pero efectivamente tampoco son simplemente la voluntad popular, porque realmente lo que tratan de hacer es de orientar, en el mejor de los casos, a la opinión pública, en consolidar una opinión pública sin la cual no puede existir una verdadera democracia, porque el poder trata siempre de manipular a las opiniones, las informaciones, etcétera. Esto es bien conocido. Hay algo en lo que no reparamos suficientemente, ¿no? La invención de la imprenta a finales del siglo XV generó un gran beneficio para la humanidad. Fue un paso, en definitiva, democrático, porque democratizó el conocimiento y democratizó el pensamiento, entre otras cosas con la capacidad
de interpretación de la Biblia fuera de los monasterios y no en manos simplemente de los monjes o de los ayatolas de turno, ¿no? Es decir, fue un elemento modernizador y democratizador, sin duda alguna, pero al mismo tiempo generó unos caos tremendos. Las guerras de religión fueron la primera consecuencia inmediata y se generó un desorden social, en algunos casos muy violentos, como digo, que prácticamente no logró organizarse de manera consensuada hasta la llegada de la Ilustración. Es decir, que es cuando empiezan a ponerse los pilares básicos de lo que más tarde sería la democracia liberal. Pero pasaron prácticamente 3 siglos desde la invención de Gutenberg hasta que apareciera algo parecido a un periódico o a la idea que tenemos de un periódico, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que en el periodo constituyente en Cádiz, durante la redacción de la Constitución, se publicaron en Cádiz, que no tenía más de 25 o 30.000 habitantes, hasta 60 periódicos. No todos ellos diarios, algunos mensuales, algunos bimensuales, otros semanales, algunos diarios, pero que había una ebullición de la opinión precisamente en ese periodo constituyente, ¿no? Saco esto a colación porque en este momento el futuro de la prensa y de los medios de comunicación y de la democracia liberal depende en gran medida de cómo se forme la opinión pública, de si existe una opinión pública como tal. Entre otras cosas porque el poder constituido, el poder democrático también, lo que pasa es que no tiene los sistemas correctores que tienen los poderes dictatoriales o totalitarios, siempre trata de manipular a la opinión, de presionarla, cuando no de ejercer la censura, y además de menospreciarla en cierta medida, o de menospreciar a los medios. Hay una frase muy famosa de Felipe González que decía que una cosa era la opinión pública y otra cosa era la opinión publicada, porque él señalaba que, bueno, que tenía una gran crítica por parte de los medios, pero que luego él tenía la mayoría absoluta en el Parlamento y era capaz de aprobar las leyes por más que la opinión publicada no acompañara a las mayorías absolutas y a los votos que él recibía en las elecciones. Ya cuando él dijo aquello, yo tuve con él un debate diciendo que el problema que tenía el poder político es que la opinión publicada acababa siendo pública al cabo de un tiempo más o menos largo según los casos, ¿no? En este momento, todo esto está bajo el influjo de la sociedad digital. La sociedad digital supone un cambio absolutamente formidable en las formas de vida, en la difusión del conocimiento y en el comportamiento de las sociedades políticas, tan grande o mayor que la invención de la imprenta. Esto ya lo sabemos y además estamos viviendo sus consecuencias, ¿no? Y yo hace ya pues casi 30 años publiqué un libro, 25 años, publiqué un libro fruto de un estudio del Club de Roma, al cual pertenezco, y de un trabajo de investigación de un grupo de 6 o 7 científicos sobre Internet, donde ya preveíamos desde ese informe que efectivamente el cambio digital, la aparición de Internet iba a suponer una auténtica revolución no solo cultural, sino política, social y económica a nivel mundial, ¿no? Y hay que decir que hace muchos años ya que los científicos anunciaban esto, pero que probablemente los periodistas y los creadores de opinión, por otros motivos, no hemos sido conscientes de hasta qué punto esto iba a ser verdad. Lo que pasa es que iba a tardar un tiempo en realizarse, ¿no? En este momento, los medios de comunicación tradicionales no son los fundamentales creadores de la opinión pública. Tampoco las redes sociales en contra de lo que se dice. La opinión pública, la verdad es que no sabemos en este momento todavía cómo se conforma, porque las redes sociales tienen una gran influencia para los medios tradicionales, sobre todo para determinadas élites económicas, culturales, intelectuales y políticas, siguen teniendo también importancia, ¿no?
Lo que es evidente de todas maneras es, primero, que desde el punto de vista industrial, los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, tienen una crisis económica de supervivencia fabulosa, sobre todo porque su principal sistema de financiación, que es la publicidad, que fue lo que hizo fuertes a los periódicos en el siglo, a mediados, finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, a la hora de convertirse en mediadores entre los electores y los elegidos, entre la opinión pública y la opinión y las decisiones políticas, la publicidad ha desaparecido prácticamente de los medios tradicionales, que tienen una crisis industrial, tecnológica y económica muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo crecen fenómenos como los de la posverdad, las fake news, etcétera, que no son fenómenos nuevos. Siempre ha habido mentiras, siempre ha habido, lo que pasa es que la difusión, y siempre ha habido bulos, pero la difusión de las mentiras y de los bulos en estas circunstancias tecnológicas es primero completamente global. Y podemos ver lo que está pasando con la pandemia. El movimiento antivacunas es un movimiento mundial gracias a las redes sociales, ¿no? Hasta el punto de que ayer mismo YouTube decidió censurar cualquier declaración de los movimientos antivacunas porque consideran que eso pues, es pernicioso para el desarrollo de la civilización y de la sanidad pública, etcétera. La pregunta es quién es YouTube para aplicar y con qué criterios lo hace, la censura o no aplicarla en según qué casos. Censura que ya han establecido otras plataformas. Twitter echó de por vida a Trump de su sede, Facebook o Instagram censuran fotografías que les parecen que atentan contra la moral, fotografías que en algunos países, por otro lado, no tienen nada de especial y se publican por los periódicos. Quiere decirse, hay un enorme desconcierto en el funcionamiento y en la distribución de información y de opiniones que desconcierta a la opinión pública. Y ya no podemos hablar de opinión pública y publicada, pero los propios rectores de la política son muy activos en las redes sociales. Ahora se gobierna a través de Twitter. Empezó Trump, pero en España, por ejemplo, el presidente del gobierno, el jefe de la oposición, los principales líderes políticos no dejan de tuitear y de decir lo que piensan a cada paso, muchas veces sin reflexionar, otras muchas bajo su nombre y su foto, pero con equipos técnicos que son los que dan sus opiniones, de las cuales muchas veces se arrepienten y tienen que pedir perdón, etcétera, etcétera. Es decir, que la polarización política y la fragmentación política a la que estamos asistiendo, pues está promovida fundamentalmente o en gran medida por el cambio tecnológico. Digamos, el usuario de Internet en este momento, la verdad es que no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Hay ahora organizaciones que se dedican a decir lo que es verdad. Algunas son privadas, otras son de los gobiernos. Resulta que tenía razón Orwell, se están creando ministerios de la verdad. Es decir, hay una enorme fragmentación, un enorme desconcierto por parte de los usuarios y de los lectores y de los oyentes y televidentes que ya no saben de verdad dónde está la verdad objetiva y dónde no. Recordemos que la jefa de prensa de Trump llegó a decir, cuando se dijo que había habido más gente en la toma de posesión de Trump y las televisiones, que en la de Obama, y las televisiones pusieron las fotografías de la gente que había acudido y que se vio que efectivamente eran muchos más los que habían ido con Obama, la jefa de prensa declaró en la Casa Blanca que junto a los hechos objetivos estaban los hechos alternativos, que eran los subjetivos, obviamente, ¿no? Pero esto está funcionando constantemente en las relaciones internacionales, además de la utilización que hacen algunas potencias como fundamentalmente Rusia, pero también Irán, etcétera y tal, en generar confusión en las redes sociales, interviniendo así además en las decisiones electorales y hay pruebas suficientes de que eso se ha producido en el referéndum del Brexit del Reino Unido, en las elecciones americanas que dieron la victoria a Trump,
en las posiciones de los independentistas catalanes y en muchos otros lugares y situaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La aparición de la globalidad y de Internet, el cambio tecnológico, como todo cambio tecnológico formidable, pues está generando un cambio social y político que todavía no dominamos y no sabemos cómo ordenar. Hay una de las normas que hace mucho tiempo descubrimos ya precisamente en esta investigación del Club de Roma, y es que las leyes y en el funcionamiento de los parlamentos democráticos más van a una lentitud formidable respecto al desarrollo tecnológico y por lo tanto a las transformaciones sociales. De modo y manera que muchos piensan que en las relaciones sociales y políticas tradicionales, o por lo menos de hace 2 siglos, lo que imperaba era la ley, o lo que debía imperar era el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y la ley era la norma. Resulta que en según qué situaciones, en el mundo digital, la norma no es ya la ley, a veces porque todavía no se ha declarado, no se ha establecido, y otras veces porque no hay sistemas coactivos para hacerla cumplir, cuando resulta que se puede intervenir desde toda clase de lugares, y uno puede intervenir en Colombia desde las Islas Fiji desde cualquier país que escape a la normativa fiscal o de cualquier otro género en las grandes potencias, ¿no? Porque en gran medida la norma en el mundo digital es el software. Y si no hay el software adecuado que nos proteja de los delitos y de los atentados que se producen, de la cibercriminalidad, en definitiva, o de la revolución dentro del sistema digital, si no contamos con el software, la norma no es suficiente, la norma jurídica no es suficiente para atajarlo. Y de esto hay ejemplos en todos los países y en todos los momentos, en todos los tribunales y en todos los procedimientos jurídicos, muchísimos que podríamos citar. ¿Cuál es mi conclusión? Primero, que efectivamente, y además la pandemia ha potenciado estas tendencias, hay una pelea entre los principios morales y básicos de la democracia liberal y el criterio de la eficiencia del poder. Y todo el mundo ha elogiado la capacidad de países asiáticos que no son democráticos en la lucha contra la pandemia frente a la confusión y el desasosiego que en las democracias europeas y occidentales se ha producido en muchos casos. Y los derechos sociales, etcétera y tal, y los progresistas de la izquierda, la neocomunista o no, piensan que efectivamente los derechos sociales están por delante absolutamente siempre los derechos individuales, sobre los que se ha basado precisamente el desarrollo de la democracia liberal. Y hay un gran desconcierto, una gran desorganización producida fundamentalmente por las redes en las sociedades, por eso de que no se sabe qué es verdad, qué es mentira, etcétera y tal. Este desorden es un poco comparable al desorden que se generó después de la imprenta. De momento, por lo menos no ha devenido en guerras globales de religión, pero sí ha devenido en un proceso identitario formidable, y el crecimiento de los sentimientos identitarios frente a los sentimientos de igualdad que proclamaba precisamente la democracia liberal, pues está erosionando valores propios de la democracia. Yo soy optimista, yo creo que Internet es una contribución a la democracia, primero porque supone más igualitarismo, sin duda alguna, y más difusión del poder. E igualdad y difusión del poder son dos adjetivos deseados y promovidos por la democracia liberal. Pero hay mucho caos y creo que tardaremos un tiempo en arreglar. Pasaron 300 años desde que se inventó la imprenta hasta que apareció algo parecido a un periódico y movimientos intelectuales que pudieran dar sentido a lo que llamamos la Ilustración. Han pasado nada más 30 años desde que Internet empezó a funcionar globalmente.
hay que ver la cantidad de cosas que comenzaron en Internet y que han desaparecido. Ya nadie se acuerda de América Online, ya nadie se acuerda que cuando nació Google había otros buscadores como Skype que eran importantísimos. Ya nadie se acuerda de la cantidad de periódicos que Murdoch sacó, por ejemplo, y que tuvo que cerrar, porque es un mundo diferente, el mundo digital, de muy difícil transformación para los sistemas tradicionales. Y la transformación es costosa, difícil y a veces me atrevería a decir que casi imposible en cierta medida para los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, yo soy optimista, creo que esto se acabará ordenando, lo acabaremos ordenando, pero no vamos a tardar 300 años como pasó después de la imprenta, pero 30 no son suficientes. Yo creo que todavía 10 o 20 años de confusión nos esperan hasta que seamos capaces de gobernar la nueva civilización, que es la civilización digital, en donde la ley tiene que convivir con el software o tiene que adaptarse al software y en donde la democracia liberal tiene que saber que este es un mundo verdaderamente global y que democracias perfectas, según el The Economist, no hay más que 20 en el mundo, de 190 países, y totalitarismos o sistemas autoritarios perfectos hay más de 100. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer y yo espero que desde los medios de comunicación, desde las Cortes de Justicia, desde la Academia Jurídica, etcétera, seamos capaces de reflexionar y debatir sobre estas cuestiones para tratar de ayudar a nuestros conciudadanos. Nada más y muchas gracias. Estoy abierto a cualquier debate. Pone de presente la conversación de Juan Luis Cebrián, las tensiones que hay entre la democracia liberal y la eficiencia tecnológica, por decirlo así, que exhiben gobiernos no democráticos. Y eso pues implícitamente genera problemas de distinta naturaleza. No hemos devenido en guerras como cuando se inventó la imprenta, como bien lo dijo él, pero sí ha devenido en polarizaciones incluso exageradas en muy buena parte del mundo. Ahora la Asamblea General de la ONU, que acaba de cumplirse, el secretario Guterres prendió las alarmas y llegó a decir que el mundo está avanzando en la dirección equivocada y que se encuentra al borde del abismo. ¿Cree usted qué cree usted que en concreto podría hacerse, no solo desde la prensa, sino desde la prensa y desde el pensamiento jurídico mismo, desde el derecho, para inducir a la creación de factores de convivencia? Creo que esto puede ser, por lo menos en Colombia, la pregunta del millón, porque no es fácil, pero la dejo allí, académico Alejandro Venegas Franco. Pues muchas gracias, presidente. En primer lugar, pues una excelente iniciativa esta de escuchar a Juan Luis Cebrián en esta interesante charla. Para quienes fuimos y somos, sido lectores del País, recordamos toda su trayectoria allí. En ocasiones eso fue con unos ribetes épicos bastante interesantes. Recuerdo mucho la anécdota en algunos de los libros de Juan Luis respecto de todo el tránsito de Felipe González, de Isidoro, en todo ese momento de la transición. Y un poco la primera pregunta que le haría a Juan Luis es fundamentalmente la siguiente. ¿Cuáles son los límites, los linderos de la militancia o la adscripción de un periódico a un partido político? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque vemos ahora en esta polarización que registra Juan Luis desde La Toja,
cómo hay una virulencia en los medios en el mundo para defender posiciones. ¿Y cómo fue su experiencia en esa adscripción, en esa militancia del país con el PSOE, pero que era muy distinto a lo que ve uno en el mundo? Esa sería mi pregunta, Juan Luis, y luego volveré sobre el tema del diario del confinamiento. Al académico Saúl Sotomonte. Gracias, presidente. Gracias, señor Juan Luis. Muy afortunada su exposición, muy ilustradora. Simplemente le quiero preguntar, ya que mencionó usted la referencia a las 20 democracias del mundo, quisiera que en su momento nos diera a conocer de ese listado las 5 primeras. Gracias. Yo quisiera poder escuchar su opinión en torno también a una tensión contemporánea que se presenta entre las salas de redacción de estos medios influyentes, generadores de opinión pública, y los dueños de los medios, que ya no son los periodistas, sino corporaciones económicas, bancos u otro tipo de actores que tienen sus propios intereses y que, como usted lo señalaba al principio, ellos sí que están metidos dentro del palacio. Entonces, ¿cómo resolver esas tensiones entre la pretendida imparcialidad del periodismo y los intereses no tan imparciales de los dueños de los medios en que los periodistas trabajan? Muchas gracias. Brevemente, porque hay algunas preguntas como la que ha hecho Augusto Trujillo que nos darían para varias conferencias, ¿no? Empiezo por la más concreta. ¿Cuáles son las 5 primeras democracias? No recuerdo. Esto es una lista que hizo The Economist Unit, que la actualiza todos los años. España estaba en el número 20 de las 20 democracias perfectas, que llamaba. En esas 20 primeras no estaba ni Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, que la considera que forman parte de las democracias imperfectas. La primera democracia, según ellos, era Noruega. Y entre las 5 primeras, desde luego, estaban Noruega, Dinamarca y Suecia y Finlandia. Sí, los países nórdicos estaban. No me acuerdo en qué orden, pero sí me acuerdo que la primera era Noruega. Y fundamentalmente, bueno, estaba Alemania, creo recordar que estaba Canadá, estaba Australia y Nueva Zelanda. Paradójicamente, ahora que en España tenemos el debate sobre las monarquías parlamentarias y las repúblicas, de las 20, 13 eran monarquías parlamentarias y 7 eran repúblicas. Los periódicos de partido. Bueno, aquí hay una gran confusión. En primer lugar, la prensa tiene derecho a ser política. Como he dicho, en Cádiz había 60 periódicos. Y había periódicos de todo signo y claramente identificables. Y ha habido periódicos socialistas, periódicos demócratas cristianos, periódicos comunistas. El Iskra fue un periódico que montó Lenin para impulsar la revolución, porque, como decía Lenin, el mejor organizador y el mejor agitador político, decía Lenin, es un periódico. Bueno, tiene derecho a existir a esa prensa, pero sobre todo a partir de finales del XIX y durante todo el siglo XX se desarrolló una prensa profesional en manos privadas, pero con ánimo de servicio público, que estableció unos estándares rigurosos profesionales, ¿no? Que yo resumiría en la famosa frase de Bev Mery, fundador de Le Monde, que decía los hechos son sagrados, las opiniones son libres, ¿no? Bueno, así ha sido el funcionamiento de los periódicos y de las radios y televisiones profesionales, que han establecido sistemas estándar profesionales de comprobación de las fuentes, rigor en los datos, oír siempre a todas las partes del conflicto si hay un conflicto, etcétera, y que la prensa, se han generado muchos libros de estilo y que la prensa profesional y liberal pues siempre ha cumplido, ¿no?
En el caso del País sucedió una cosa, el País nunca ha sido un periódico socialista, el País nació como un periódico, ni socialista ni de otra ideología. Pero cuando nacimos comenzaba la transición española y la izquierda no tenía voz en la prensa diaria española. Entonces yo decidí dar voz a la izquierda porque la izquierda formaba parte del País, pero también tenía voz la democracia cristiana, los conservadores, etcétera. Como al principio fuimos el único periódico que dio voz a la izquierda, pues se generó la confusión de que si éramos el PSOE, confusión que el PSOE trató, por supuesto, de promover, hasta el punto de que durante un tiempo se decía, no es que el País sea del PSOE, sino que el PSOE es del País. Bueno, pero nunca quisimos hacer un periódico de partido ni ideológico, queríamos hacer un periódico en la línea de Bev-Mery. Los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y tuvimos opinadores desde el principio de todo género. Muchos han sido luego ministros o líderes del Partido Popular y otros del Partido Socialista, ¿no? Pero hemos sido siempre un periódico que ha creído en la centralidad y que los países centrales, que hemos apoyado la monarquía parlamentaria desde el principio y el bipartidismo imperfecto como el sistema. Las democracias todas son imperfectas, aunque luego diga The Economist que hay 20 que son perfectas, pero creemos que el funcionamiento de la centralidad democrática es importante para los países. Y la polarización política y la ideologización de los medios, que efectivamente existe y es incluso mayor a veces y más virulenta entre los periodistas y los medios que entre los partidos políticos y sus líderes, pues genera un grave daño para la democracia. ¿Cómo defendernos de los dueños de los periódicos? Este es un debate también muy importante, porque además la izquierda casi siempre acusa de que al final todos son lo mismo y todos dicen lo mismo. Bueno, hay sistemas, nosotros partiendo de que lo primero y necesario es que la empresa de un periódico esté de acuerdo con estos objetivos que he dicho yo, no de neutralidad del periódico, pero sí de objetividad y de rigurosidad en la comprobación de los hechos, independientemente de que luego el periódico tenga sus opiniones editoriales en un sentido, bueno, hay medios que nosotros establecimos, por ejemplo, el Estatuto de la Redacción, que lo copiamos de periódicos extranjeros, la figura del defensor del lector, fuimos el primer periódico hispanohablante que lo estableció. Digamos, hay sistemas profesionales que no son perfectos, pero que tienden a garantizar efectivamente los derechos de los lectores, porque para cualquier periodista profesional lo importante son los lectores y también para las empresas, porque sin lectores el periódico desaparece o la radio o la televisión y no hay publicidad. Ahora ya no hay publicidad aunque haya lectores por las razones que he explicado y la empresa perecía, ¿no? Hay una famosa frase del New York Times que ponía siempre en su cabecera: all the news that fit to print, todas las noticias que merecen ser publicadas. ¿Quiénes deciden las noticias que merecen ser publicadas? Los periodistas, no los dueños de los periódicos, no los anunciantes de los periódicos, no los partidos políticos que gobiernan o que están en la oposición o que tienen simpatías más o menos ideológicas. El sistema era imperfecto, pero funcionaba. Ahora se ha deteriorado mucho. Primero, porque los medios tradicionales padecen una crisis económica severa y se rinden a veces a tentaciones. Y segundo, porque los medios digitales han generado un mundo de sobornos, cohechos, publicidad encubierta, coimas, etcétera, que es un verdadero bosque internacional, al margen de la participación de los servicios secretos. Y finalmente, respecto al debate en la ONU, que como decía, pues esto nos daría para un par de horitas de discusión. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el secretario general. El problema es que la ONU, como institución, pues está muy deteriorada y muy fracasada. No solo la ONU, todos los organismos multilaterales. Hay que defenderlos porque no hay otros y es peor que no existan a que existan con estos defectos. Pero hay que decir que el deterioro institucional de los organismos multilaterales es muy grande, a comenzar por el desempeño de muchos de sus funcionarios,
pero sobre todo porque la representación de los poderes políticos reales está muy, muy deteriorada. Entonces, yo sí creo que es una oportunidad de la sociedad digital y la nueva globalización para tratar de generar instituciones multilaterales más eficientes, pero tenemos que saber, por otra parte, de que efectivamente un mundo cosmopolita, como la Ilustración siempre promovió, pues supone la aceptación de normas de vida y de estándares de vida y de sociedades políticas que no coinciden necesariamente con las creencias y hábitos de las sociedades democráticas. Lo importante es saber en dónde son capaces los poderes democráticos de establecer las líneas rojas que no es posible atravesar de ninguna manera, ni en nombre de la coexistencia ni en nombre del multilateralismo. Yo creo que hay que ser optimistas, vuelvo a decir, pero creo que tenemos que saber que todavía nos queda un tiempo para que el nuevo orden internacional sea un verdadero orden. En este momento está siendo un desorden. Y esta nueva polarización entre China y Estados Unidos pone de relieve, entre otras cosas, yo creo que la ignorancia que hay sobre China. China es comunista, pero antes que comunista ha sido durante miles de años confucionista. Entonces, en este momento, pues hay una represión en China y una dictadura, pero la realidad es que el desarrollo económico ha sido tal que las jóvenes generaciones chinas y la población china que comparan su estatus de ahora con su estatus de hace 50 años o 40 años, cuando Deng Xiaoping comenzó el desarrollo, pues la realidad es que Xi Jinping es el mayor dictador chino desde Mao, pero sin embargo tiene efectivamente una población mucho más satisfecha que la que Mao tenía. Y entonces yo creo que la confrontación de Occidente con China es un verdadero error. El recuperar la política de la Guerra Fría va a dañar efectivamente a la democracia, está dañando a la situación en América Latina ya, y Europa en ese sentido debería jugar un papel que vamos a ver si es capaz de hacerlo. Vamos a ver qué gobierno se hace después de Merkel, que ha sido la gran líder europea durante estos 16 años y que yo creo que era básica su posición en las relaciones con China. El académico Javier Fernández Rojas. A todos los miembros de la academia, Juan Luis, un placer de nuevo. Quería aprovechar la oportunidad para escuchar alguna reflexión de Juan Luis Cebrián en torno a lo que se ha denominado el exterminio democrático de la democracia. ¿Cuáles son los desafíos en el ámbito latinoamericano a los que el Estado de Derecho hoy, con mayor prudencia, debe observar? Lo digo también porque será uno de los temas. Juan Luis Cebrián es miembro principal del comité organizador del World Congress, que tendrá lugar en Barranquilla los días 2 y 3 de diciembre, ya a la vuelta de la esquina. Y este tema, Juan Luis, pues me gustaría conocer su opinión al respecto. Juan Luis, muchísimas gracias. Hace años te he leído a través del país. Te felicito por la continuidad de tu fluidez comunicativa y te deseo dos cosas. Una, que con la coordinación de nuestro presidente podamos organizar con más frecuencia reuniones contigo. Y en segundo lugar, anhelo que sigas trabajando con tu tradicional conciencia crítica democrática. Un gran saludo para ti. En primer lugar, muchas gracias a Hernando Roa. Puedo decirle a él y a Augusto Trujillo que la Academia puede contar conmigo cuantas veces quiera. Para mí es un honor y una satisfacción poder debatir con todos vosotros cuestiones que afectan a todos nosotros, por otra parte, y a nuestras sociedades y a nuestros países, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, yo no traté mucho a Ulrich Beck, pero él fue un columnista muy
muy frecuente del periódico, y esa frase sí es muy conocida y ha sido reproducida muchas veces por partidos progresistas. Bueno, en cierta medida tiene razón, porque la democracia es imperfecta y están los poderes reales y los poderes legales, por así decirlo. Pero la democracia es imperfecta, pero es perfectible. Por ejemplo, son muy importantes las leyes electorales, y mucho más en este momento, ¿no? En España, por ejemplo, hay una dificultad, y es que las listas son cerradas y bloqueadas. Por lo tanto, uno puede querer votar socialista, votar a la derecha, pero por cualquier razón, porque no le gusta o porque no le entiende, pues puede no querer votar a Sánchez o no votar a Casado. Sin embargo, no le puede tachar de la lista. De modo y manera que la realidad es que los diputados y los que se presentan a las elecciones no tienen que cuidar a los electores, tienen que cuidar a la cúpula del partido. Porque si la cúpula del partido no les pone en la lista, o les pone en la lista en un lugar muy abajo, no serán diputados. Por lo tanto, ellos no deben su cargo de diputado a sus electores, sino a los fontaneros o a los aparachi del partido, que los ponen en un buen lugar en la lista para que puedan salir diputados. Esto es un defecto de la representación muy grave que tenemos en España, pero claro, cambiar la ley electoral la tienen que cambiar los diputados que han sido elegidos mediante esta ley, y que temen, lógicamente, que no puedan seguir siendo diputados si se cambia el sistema electoral. Bueno, yo creo que sobre todas estas cosas es precisamente, como decía Gabriel, sobre las que queremos discutir y debatir ampliamente en el próximo Congreso Mundial de Juristas, que se va a celebrar en Barranquilla en el mes de diciembre, al que estáis todos invitados. Y sobre la destrucción democrática de la democracia, pues efectivamente en algunos casos es así. Es así inicialmente, o sea, al comprobar que las revoluciones no son posibles, no es posible que triunfen, hay un movimiento en este momento en muchos países, no solo en América Latina, de ocupación por las vías legales y representativas de los poderes democráticos, para desde los poderes democráticos generar procesos constituyentes y acabar con la democracia. Esto es lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en Nicaragua, aunque ya luego en Nicaragua, lo que por otro lado, y no con un criterio progresista, está sucediendo en El Salvador, lo que estamos viendo que va a suceder en Perú si no son capaces de arreglarlo, lo que ha sucedido en Bolivia, y vamos a ver lo que sucede en Chile, pero también lo que en cierta medida estamos padeciendo en Brasil. Es decir, que tanto desde la izquierda extrema como desde la derecha extrema, o simplemente desde la incomprensión, porque hay que decir que Trump en los Estados Unidos también lo generó, y Trump alentó, aunque él diga que no, y lo vimos todos, a la ocupación del Capitolio, pues digamos que la democracia está viviendo momentos difíciles. Difíciles en América Latina, difíciles en los Estados Unidos, muy difíciles en los Estados Unidos. Pero la democracia tiene armas para defenderse de eso, que es la ley. Ahí, es decir, el problema de la digitalización es que la ley es tardía y no es coactiva a la hora de controlar los sistemas digitales. Pero los sistemas de representación política y de funcionamiento del poder, sí. Y yo creo que es importante insistir en el imperio de la ley, que es el que vulneran los que desde la democracia, desde el poder inicialmente legítimo y democrático, tratan de destruir la democracia y de suplantarla con su propia operación. Quiero agradecerles a todos su asistencia. Quiero volver a pedir perdón por las dificultades. Bueno, por lo menos podéis estar viendo no una biblioteca, sino el cielo maravilloso de Galicia, y decir que estoy a la orden y que cualquier cosa que queráis, y repetir esto o hacer cualquier debate, no solo conmigo, sino con otras personas que puedan ser interesantes, a través de Gabriel lo podemos organizar tranquilamente, y agradeceros mucho vuestra asistencia.
de mucha importancia la conferencia que nos ha dado el día de hoy el señor Juan Luis Cebrián. Y me parece que habló con mucha claridad, y la crítica que empezó a hablar sobre lo que es la forma como la opinión pública expresa su voluntad y expresa sus opiniones, y también frente a lo que es realmente la opinión pública o la opinión publicada, como él lo dice. Evidentemente, a mí me parece que estamos pasando por un momento en que los medios de comunicación ya no tienen una independencia de criterio para poder hablar con absoluta libertad respecto de los hechos, por cuanto que, como lo decía también él, citando una frase de que los hechos son sagrados y las opiniones son públicas o son libres. De todas maneras, aquí ha pasado, al menos en el escenario colombiano, de que lentamente los periódicos y los medios de divulgación de los hechos, de la publicación, han perdido su escenario de libertad y están representando un poco a poderes importantes dentro de la esfera económica. A mí me parece muy importante que los académicos que tienen columnas en los medios de publicidad puedan de golpe dar su opinión sobre el tema, y que de golpe también la academia misma hable sobre si existe realmente una opinión pública, si existe realmente una democracia, si el mundo digital está afectando en gran medida también la legitimidad de la información, si la divulgación de noticias falsas ha sido tradicional, como lo decía el señor Cebrián, y realmente ha aumentado muchísimo, porque considero que es muy difícil ponerle controles al mundo digital, pero habrá que hacerlo en algún momento en algunas esferas, teniendo en cuenta las dificultades que está causando esa divulgación excesivamente libre e irresponsable de los hechos que han dejado de ser sagrados simplemente por exceso de libertad de los medios de publicación en el mundo digital. Eso es lo que quería comentar, y felicitar a la academia por el debate que ha sido contenido en el día de hoy. Muchas gracias. A un eventual foro, a un evento que podamos hacer sobre esos temas aquí en el seno de la corporación, que es la idea que terminó transmitiendo el académico Rocha. ¿Alguna otra opinión? Bueno, no, de no haberla, pues digamos, levantamos la sesión sin perjuicio de que mantengamos la transmisión todavía para cualquier comentario. A propósito de la intervención del doctor Cesario, recordé una frase que le oí al doctor Roberto Camacho, que en paz descanse, ilustre parlamentario por Bogotá en la última década del siglo XX y los primeros años del presente. Y él decía que la opinión pública podría definirse como la opinión de unos pocos expandida entre el público. Y en esa lógica yo me preguntaría si la irrupción de los medios digitales lo que ha hecho es simplemente profundizar esa circunstancia que desde ese punto de vista que él defendía era estructural a los medios de comunicación en sí mismos. Pienso que de todas maneras sí lo digital plantea desafíos que bien valdría la pena estudiar desde la perspectiva de la academia y muy en particular sobre su impacto en la función pública que debe garantizar, por ejemplo, la honra de las personas. Y entonces estamos enfrente de una realidad transnacional. Decía Cebrián que claro, que hay cosas que pasan aquí desde Ucrania y que el Estado colombiano no podría hacer nada, ni sus autoridades, digamos, de justicia y ese tipo de cosas. Luego creo que ese es un debate abierto.
el Estado, digamos, carece de medios y de competencia con la visión que tenemos hoy. ¿Qué será lo que podemos pensar, digamos, en procura de que se entienda que en veces será necesario proteger la honra de las personas en un escenario de transnacionalidad y de globalización? Ver cómo estas corporaciones se van aproximando al examen de estas nuevas realidades para tratar de ver cómo también se van induciendo respuestas que no son fáciles de construir. Ahora que Juan Luis Cebrián hizo alguna referencia al mundo cosmopolita, al cosmopolitismo, algo así, a la circunstancia cosmopolita, me surgía también la inquietud o la pregunta de si una de las razones de la actual crisis universal no sea que la seguimos gestionando a través de instituciones nacionales o internacionales, cuando lo nacional y por lo tanto lo internacional puede estarse cada día convirtiendo en algo menos útil, dado que lo que hay en el mundo no es nada nacional ni internacional, sino cosmopolita, internacional, global. Entonces quizás estemos enfrentando realidades nuevas, los hechos son sagrados, con instituciones que están pensadas para otras épocas. Parecería que estamos en el mundo ya de lo postnacional, y sin embargo seguimos mirándolo a través de lo nacional. Ahí puede haber también un tema para reflexionar y para discutir, adicional a los que han formulado ustedes. ¿Qué es eso de un demócrata español con todos sus fierros? Yo recuerdo el papel fundamental que desempeñó precisamente en el papel de Felipe González, con lo que significa contextualmente para Iberoamérica ese momento histórico. Entonces, para concretar los comentarios de Cesario y la buena voluntad de José Luis, me permito sugerirle, presidente, si pudiéramos en los próximos 30, 45 días, de acuerdo con lo que convengas con él, hacer otra reunión, por ejemplo, sobre qué hacer para fortalecer la democracia con el actual papel de los medios. Es una posibilidad, pero podríamos buscar alguna otra alternativa, pero aprovechar la buena voluntad y la experiencia que tiene Juan Luis nos puede ser muy útil para ayudar a ventilar nuestros atrasos y nuestras limitaciones actuales con los medios. No más, presidente. Quiero expresar que, siendo consecuente con alguna afirmación que él hizo allí en relación con el Congreso Mundial de Juristas de Barranquilla, quisiera ver si podemos hacer la semana entrante una reunión de pronto con el comité organizador del Congreso. Esta mañana lo que estuvimos conversando con Javier Fernández por teléfono y lo que oí de Juan Luis, que cuando habla del Congreso Mundial de Barranquilla, creo que merita que hiciéramos una conferencia una charla con él, con Javier Cremades, con Manuel Aragón, que están en España y por lo tanto tendría que ser virtual, para que comentemos sobre el Congreso, para que miremos a ver qué se puede, hasta dónde los académicos podrían asistir al Congreso, hasta dónde podemos pensar en que los académicos tengan por lo menos algún descuento para efectos de su asistencia, en fin. Y me parece que una reunión con ellos podría facilitar esta circunstancia y acercar más a la corporación a un evento del cual no puede estar tampoco tan distante como sería el Congreso, como es el Congreso Mundial de Derecho. Nosotros hemos venido trabajando un poco al lado de eso. Yo he tratado de construir puentes con
academias iberoamericanas, con academias de América del Sur, para que tengamos allá unas mesas de trabajo, y pues ya hemos logrado que haya aprobadas 3 mesas de trabajo para el Congreso de Cartagena, de manera que pues ahí hay un contacto claro de la academia, pero probablemente podría haber otros más que fueran pues más colectivos, para ver hasta dónde los académicos puedan asistir presencialmente, hasta donde sea posible, a Barranquilla. Tal vez los académicos de los capítulos de la costa puedan asistir más fácilmente que los del resto del país, los de Barranquilla misma, los de Cartagena, Santa Marta, donde hay capítulos que yo creo que podríamos aprovechar la oportunidad para activarlos, en fin. Y me parece que incluso podríamos pensar algo con la editorial Tirando Blanc para ver si los autores pueden tener algún espacio en Barranquilla como para presentar el libro en un stand, en fin, no sé. Pero me parece que eso lo podemos trabajar y discutir con los organizadores del Congreso Mundial, con Luis Cebrián, y yo creo que ese puente no lo puede hacer, por supuesto, Gabriel Fernández, que ha sido, pues hasta ahora, un coequipero de primera línea, de primera magnitud, importantísimo en todo lo que hemos hecho nosotros con las academias iberoamericanas y, por supuesto, con el comité organizador del Congreso de Barranquilla. Y Gabriel tiene algo que decir en ese sentido, me gustaría oírlo y ver si podemos hacer una reunión en una semana con el presidente y los directivos de ese comité, que repito, Gabriel nos puede contactar con mucha facilidad para oírlos y que nos sigan un poquito, de manera que podamos aproximar al jurista colombiano un poco más de lo que puede estar ya cercano o no al Congreso Mundial de Juristas de Barranquilla. Tenemos que acercarnos más a eso. Finalmente, Colombia es el país anfitrión y la academia debe procurar que el jurista colombiano esté más cerca del Congreso de Barranquilla. Lo que queda como mensaje de la conferencia de hoy dada por don Juan Luis Cebrián. A mí me preocupa y me sigue preocupando el ámbito de la libertad, de la expresión de la libertad en una democracia que se aprecia como una democracia real, no como simplemente formal. Aquí hemos visto muchas personas que han sido víctimas del ejercicio de la libertad de pensamiento por los diferentes medios de comunicación. Y me parece importante que de golpe tuviéramos la oportunidad de escuchar algunos de ellos. Infortunadamente se murió uno de esos críticos, que era Antonio Caballero, pero creo que quedan otras personas importantes como los Danieles, que también tuvieron que retirarse de un medio de comunicación justamente por las diferencias que tenían contra la línea oficial de dicho medio al cual expresaban su voluntad, y donde los mismos medios decían la opinión de ellos no compromete a la dirección de este medio. Entonces yo creo que de golpe escuchar a Daniel Samper, para decir un nombre, sería muy importante también, y a otras personas, de golpe María Isabel Rueda, y en fin, yo creo que valdría la pena hacer un poquito el debate a esto, porque yo creo que también la Academia de Jurisprudencia debe preocuparse por el ejercicio de la libertad de pensamiento en una democracia. Muchas gracias, presidente. A propósito de lo que decía su querido académico Cesario Rocha, hay un texto del libro de Milán Kundera, La inmortalidad. Él tiene un capítulo que se llama La imaginología, de cómo hoy, en estos tiempos presentes, contemporáneos, hace 2 años hacia acá, lo importante es la figuración, la imagen que se tenga, que se pueda crear, y eso se está haciendo a través de medios tradicionales o nuevos medios,
Y de todas formas, él lo plantea cómo los medios están controlados por los poderes económicos, ¿no? Entonces, el concepto de libertad a través de los medios es muy relativa y muy difícil que se dé, ¿no? Y esto de escuchar también muy importante a personas que han estado en los medios que han tenido que retirarse o cambiar sus posiciones. También se debe escuchar a aquellos que han sido víctimas de la fuerza de los medios, ¿no? Hay personas en la vida nacional, dentro del país y fuera de él, que por la presión de los medios los han destruido totalmente, ¿no? Y muchas veces de forma injustificada, digamos, casi que abusiva. Son parámetros también que hay que mirar y tener en cuenta, ¿no? Para un análisis realmente abierto y libre dentro de una verdadera democracia, que tampoco las verdaderas democracias no existen, desafortunadamente, ni siquiera en la antigüedad, pero hay que buscarla. Gracias, presidente. Gabriel, ¿tendría alguna cosa, por favor, para complementar lo que comentábamos sobre la reunión con los organizadores del Congreso de Barranquilla, por favor? Presidente, muchísimas gracias. Yo creo que el evento de hoy ha sido extraordinariamente enriquecedor. Juan Luis Cebrián es una persona de un gran recorrido y pocas personas tienen la perspectiva internacional que Juan Luis reúne. En alguna oportunidad, y a lo mejor para futuros encuentros con Juan Luis, él maneja mucho una perspectiva de una serie de estudios internacionales que son muy interesantes, que defienden una tesis. Esa tesis es muy concreta. El 85% de las diferencias de desarrollo, de riqueza, de bienestar o incluso de ejercicio de libertades y derechos fundamentales entre países, entre regiones o entre continentes, tiene tres patas, tres fundamentos esenciales. La primera es la libertad de prensa y las tecnologías de la información y la comunicación. La segunda, el capital humano, la fortaleza de la formación de los ciudadanos, su capacidad de creatividad. Y la tercera, que no es menos importante, que nos concierne muy directamente a nosotros como juristas, y es la solidez de las instituciones y del Estado de Derecho. Esas tres vertientes son las que articulan más del 86%, creo recordar era lo que decía uno de los últimos informes de estos estudios internacionales, algunos avalados por Banco Mundial, otros por el Fondo Monetario Internacional, otros por la CEPAL, por Naciones Unidas, pero todos confluyen en este común denominador, la importancia de la fortaleza del Estado de Derecho como fundamento del desarrollo, de la prosperidad entre los pueblos. Y dicho esto, porque este es uno de los temas que Juan Luis con toda seguridad podría abordar en otra ocasión, está de más decir que con el mayor gusto para la próxima semana, cuando se estime oportuno, pues con Juan Luis, con Javier, con Manuel Aragón Reyes, con todo el equipo organizador, que también, y digo equipo organizador del cual hace parte por derecho propio, no solo el presidente de nuestra academia, no solo los miembros de la junta directiva, de la mesa presidencial, sino todos y cada uno de quienes conformó la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Esa ha sido una premisa fundamental desde que se procuró que la presentación en Colombia tuviese como sede y como matriz fundamental la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Así que yo creo que está por demás decirlo, es una verdad de perogrullo. La Academia es parte fundamental de este World Law Congress que tendrá a Barranquilla como sede. Así que, por supuesto, presidente y miembros de la Academia, con el mayor gusto, absolutamente a disposición. Podemos conversar con ellos a ver cómo vamos aterrizando una mayor proximidad de la academia en cuanto a corporación y de los académicos en cuanto a juristas individualmente considerados, para ver cómo vamos a Cartagena, a Barranquilla, cómo, repito, nos aproximamos más al Congreso Mundial de Juristas, del cual no creo que podamos ser ajenos. Entonces, vamos a tratar de hacer esos contactos y buscar la manera de hablar con estos organizadores. Incluso yo creo que podríamos tratar de también inducir a que las universidades asistan. Yo no sé si esté presente aquí el doctor Cabellier, el doctor
el doctor Ibarra, que son miembros de la Cámara Legal de la ANDI, para que de pronto también hagamos contactos con los despachos de los grandes despachos de los abogados que están vinculados a esa Cámara, a ver si también nos aproximamos. Me parece que es muy importante que los juristas colombianos, los abogados en ejercicio, los profesores universitarios estén presentes en Cartagena y específicamente en Barranquilla, y específicamente en cuanto a la academia, pues hombre, que tengamos un tratamiento especial desde el punto de vista de lo que pueda significar la inscripción, no solamente en cuanto a su valor pecuniario, sino en cuanto a una cierta preferencia, digamos, para la asistencia, dado que somos el país anfitrión y los abogados del país anfitrión. Les comentaremos entonces que aterrizamos esa reunión para cuándo, y pues esperamos contar con la presencia de ustedes. De todas maneras, también les comento, mañana no es una programación elaborada por la academia, pero uno de sus miembros más connotados, que es el académico William Zambrano Cetina, es miembro, es el presidente, el copresidente, el presidente alterno de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, que tendrá mañana un primer evento de 3 que se van a suceder entre septiembre, octubre y noviembre. Este será mañana a las 10 de la mañana, habrá otro en un mes, en octubre, y otro en noviembre, y pues es apenas de elemental solidaridad con el académico Zambrano, pues invitar a los miembros de la academia a asistir en lo posible y estar al pie de lo que ha sido la labor del académico Zambrano en medio de esa asociación de juristas franco-colombianos, de la cual es vicepresidente. De la misma manera, el capítulo de Cúcuta de la academia y el capítulo de Cúcuta en unión de la Universidad del Libre, de la seccional Cúcuta de la Universidad Libre, tiene un congreso los días 4 y 5 de octubre, ya en Cúcuta, un congreso mixto, presencial y virtual, al cual también le vamos a dar la publicidad que el capítulo y la universidad en Cúcuta quieren. Y adicionalmente vamos a estar, casi que se nos traslapan en esos dos eventos. El 13 de octubre, que es jueves, ingresa el académico extranjero Manuel Aragón Reyes a nuestra corporación. Él fijó esa fecha. Adicionalmente, el 14, ahí es la fecha que logró, después de mucho esfuerzo, aterrizar el académico Luis Fernando Álvarez, vicerrector de la Universidad Javeriana, para hacer un conversatorio con algunos académicos nuestros y con profesores de allá, dentro del plan que hemos tratado de aproximar a las universidades, y no pudo cambiar esa fecha. El padre Álvarez me dijo que es muy difícil lograr el acuerdo de todos para ahora trasladarlo, y pues aunque pensé en que el académico Aragón pudiera cambiar la fecha, francamente nos abstuvimos de hacerlo. El propio vicepresidente de la corporación, doctor Bravo, me dijo, es mejor que hagamos las cosas como están previstas. No tenemos muchas razones para cambiar esas fechas, salvo que nos queda una muy encima de la otra. Hombre, yo creo que los públicos tampoco son exactamente los mismos. Entonces, con esta información general, levantamos la sesión de hoy. Los que puedan, pues bienvenidos a la sesión virtual de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos mañana, y bienvenidos a la mañana a las 9 de la mañana,
y bienvenidos al evento de Cúcuta el lunes por la mañana y el martes, si lo tienen a bien. Al hilo de la intervención de Juan Luis Cebrián, me llama mucho la atención efectivamente los controles que tienen los medios de comunicación como Twitter, Instagram, en el sentido de prohibir prácticamente o vetar determinadas publicaciones o a determinados autores que no son de su agrado o que van en contra de la línea editorial, por llamarla de alguna manera, de cada medio de comunicación. En ese sentido, me recordó, y era la única precisión que quería hacer muy rápidamente, una discusión tradicional que todos conocemos, pero que vale la pena recordar, entre lo que sería una ética global de mínimos, por una parte, o por otra, una pluralidad de éticas paralelas que coexistan, ¿no? Porque en función de cómo abordemos eso, pues podemos explicar mejor cómo será la interacción en un futuro, si ya tenemos los inconvenientes que tenemos en una sociedad que se está globalizando. En la medida que sea todavía más, se incremente más ese nivel de globalización, desde luego se nos va a plantear este inconveniente con mayor profundidad. Era eso. Muchas gracias, señor presidente. Porque la sociedad universal es muy, muy, muy plural y la pluralidad es eso, plural, por lo tanto no puede tratar de homogeneizarse. Complicado eso, difícil. Gracias, académico Ulises, gracias a todos los académicos presentes por la asistencia y por los comentarios. Y entonces, pues un abrazo para todos. Muchas gracias. Presidente.